Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 15, Emprendedores Herbalife. Fue precisamente al llegar al aeropuerto Vnukovo de Moscú que me di cuenta de que mis fondos eran bastante escasos. Solo me quedaban 5 millones de rublos, alrededor de $1000, y ni siquiera tenía un plan de acción específico. Era poco probable que mis empleados, o mi familia, pudieran hacer frente a mis deudas acumuladas. Tendrían que vender los activos de la empresa, lo que significaba que no podía buscar ayuda en casa. Si me hubiera quedado en Novosibirsk, por supuesto, podría haber resuelto el problema, pero eso habría significado concentrar toda mi atención en los asuntos cotidianos de mi negocio, algo imposible, después de lo ocurrido en la taiga, y después de las promesas que le había hecho a Anastasia, y a mí mismo. De hecho, para ese entonces, era difícil determinar si mis acciones estaban guiadas por mi propia conciencia, y mi propio deseo, o por la influencia de Anastasia. Una cosa estaba bastante clara, estaba en bancarrota. Habiendo presenciado innumerables situaciones similares entre mis colegas, sabía que no tenía a nadie a quien recurrir, ni amigos, ni familiares, ni exempleados. Todos te evitaban como a la peste. Puedes pasar 10 años de tu vida siendo un héroe, y luego, un pequeño error puede llevarte al olvido, y convertirte en una persona insignificante, despreciada por todos tus conocidos. Les ha pasado a muchos emprendedores prominentes. En una situación como esta, solo puedes confiar en ti mismo, y en tu propia capacidad para encontrar la solución a un aprieto sin salida. Después de hospedarme en un hotel, donde dejé mi maleta con un suéter, algunas camisas, y otras nimiedades, empecé a pasear por las calles de Moscú. Intenté descifrar lo que significaba todo aquello, todo lo que Anastasia había dicho sobre los emprendedores rusos. Esta vez, lo primero que me llamó la atención en Moscú, fue la actividad de los llamados herbaliferos, es decir, personas que trabajaban para la empresa Herbalife. Se trataba de personas elegantemente vestidas, que se encontraban en los túneles, que conducían a las estaciones del metro del centro de la ciudad. Acosaban a los transeúntes con ofertas de trabajo. En una empresa extranjera. Decían. Los atraían con promesas de grandes ganancias, y oportunidades de ascenso. Ni siquiera se mencionaba la palabra Herbalife, probablemente, porque casi todos los anuncios clasificados, que eran publicados en los periódicos con ofertas de empleo, terminaban con la frase, no se trata de empleos Herbalife. Aún así, ahí estaban, con distintivos cuyo eslogan mostraba la frase, trabaja para ti. Repartían folletos de la empresa extranjera, instando obstinadamente a la gente, a que al menos, acudiera a una entrevista. Más tarde supe, que quienes respondían, eran sometidos a un intenso condicionamiento psicológico, con especial énfasis en 2 puntos muy importantes para el ruso promedio. En primer lugar, los conferencistas del seminario, hacían un gran alboroto al contar cómo ellos, o sus familiares, por ejemplo, recibieron una curación fantástica con la ayuda de este Herbalife del extranjero. Daban a entender que cualquier distribuidor potencial, también podría dedicarse a la noble práctica de tratar las dolencias de las personas. El sistema era tan milagroso, declaraban, que no se necesitaban cursos médicos, solo 2 o 3 sesiones de capacitación, y listo, estabas calificado para asesorar a consumidores enfermos. No importaba si eras un simple pintor, o un yesero. En segundo lugar, se esmeraban en contar historias con ejemplos, de la manera en la que podían enriquecerse, promocionando y distribuyendo los productos Herbalife. Lo cual significaba, comprar al menos un paquete para empezar, con tu propio dinero, para luego encontrar a alguien, y convencerlo en una conversación personal, de los fantásticos beneficios de usar Herbalife. Finalmente, se vendía el producto a un precio ligeramente superior. Al mismo tiempo, necesitabas seguir reclutando distribuidores, para obtener un porcentaje con cada nuevo recluta. Cuantas más personas reclutaras, más ascenderías en la jerarquía, y más dinero acumularías. Eventualmente, se podría llegar a un punto, en el que no habría necesidad de hacer algo relacionado al trabajo de distribución. Como emprendedor, pronto comprendí con mucha claridad, que el dinero caía a cántaros, como lluvia de oro, pero solo para la persona en la cima de este sistema piramidal, y para sus colaboradores más cercanos.
La larga cadena de distribuidores, dividida en los llamados niveles, sobrevivía solo gracias a que cada nivel se beneficiaba de su propio margen de precio, y todo lo pagaba el que estaba en la base, el consumidor que creía en las propiedades milagrosas del producto. En algunos casos, el precio se multiplicaba 12 veces. La distribución real seguía avanzando sin parar, gracias a la gran cantidad de agentes que utilizaban sus propios relatos de curación para ganarse la confianza de sus compatriotas rusos y hacerles creer en las propiedades milagrosas de Herbalife. Un sistema como este es capaz de vender hasta las cenizas de una estufa. A cualquier persona que se quejara, simplemente se le podía decir que había malinterpretado las instrucciones de la etiqueta o que no las había seguido al pie de la letra. Este sistema es especialmente efectivo en nuestro país, ya que la gente está acostumbrada a obtener información confiable de amigos y conocidos de confianza, en lugar de hacerlo a través de canales oficiales. No tiene sentido discutir las ventajas o desventajas de los productos Herbalife. Es una larga historia. Solo puedo decir una cosa con absoluta certeza, todo el fervor de los distribuidores hablando de sus propias curaciones, desaparece en cuanto se dan cuenta de que no van a ganar dinero contigo. En ese caso, empezarás a oír un montón de ejemplos negativos al respecto, tales como, no es más que un montón de tonterías. Este sistema de distribución se inventó en Occidente, es gestionado desde Occidente, y atrae a todo tipo de rusos desempleados. Pero esos no son nuestros empresarios. Y ahora, te contaré otra artimaña inventada por empresarios occidentales. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 16, Vacaciones gratis en Hawái. Puedes estar seguro de que obtendrás un viaje gratis, si en una concurrida calle de Moscú, te detienen jóvenes elegantemente vestidos, algunos con acento extranjero, y decides aceptar la invitación a una presentación de una empresa extranjera. Te reservan tu propia mesa, te regalan billetes de lotería, y te ofrecen la oportunidad de ganar un reloj de oro, o incluso, un viaje gratis a Hawái. Pero es mejor tener en cuenta el viejo dicho, el único queso gratis, está en una ratonera. No es difícil entender la manera en la que funciona esta trampa. Lo que obtienes gratis, es la oportunidad de alojarte en un elegante hotel. Al llegar, descubres que realmente se parecen a las fotos de los folletos. El problema, es que tienes que pagar el boleto de avión, la comida, y todos los gastos adicionales. A los pocos días de tu estancia, te das cuenta de que estas vacaciones gratis, te están costando bastante más, que el precio completo de una estancia en otro hotel similar. Es muy sencillo, la estancia gratuita, se paga con un montón de recargos, en una variedad de comidas y otros servicios. Estos recargos cubren, por cierto, los gastos relacionados a los vendedores en las calles de Moscú, a la supuesta presentación gratuita, a los folletos a color que te entregan, por no mencionar a las ganancias de la empresa. Claro que para quienes tienen mucho dinero, no hay mucha diferencia. Lo único malo que podrían sentir, es la desagradable sensación de que les tomaron el pelo. Es muy distinto, cuando un asalariado ruso promedio, de recursos modestos, que ha pasado un año entero ahorrando para un viaje así, muerde el anzuelo. Ya que, en lugar de ir a ver a su madre, o ir de vacaciones a un hotel ruso, entrega sus ahorros a estos sabelotodos extranjeros, y como un tonto, pasa 2 semanas en un alojamiento diseñado para idiotas como él. Caballeros extranjeros, ¿de dónde viene esta falta de respeto hacia nosotros, los rusos? Mientras observaba los kioscos de venta en nuestras calles, llenos de productos importados, incluso agua embotellada importada, recordé cómo había sido igual en mis barcos. Pero por aquel entonces, nunca me había detenido a pensar en lo que había detrás. Escuchaba reportajes en la radio, sobre la sospechosa calidad de los muslos de pollo que se vendían por todo el país, así como sobre el agua embotellada con etiquetas extravagantes, que promocionaban sus propiedades minerales curativas. Dando a entender que era falso, el hecho de que esa agua que se vendía en nuestras tiendas, se trataba simplemente de agua del grifo, con aditivos sospechosos. Observaba la gran cantidad de carteles, que anunciaban lo rápido que se reponían las fuerzas, con un hot dog. Como si todo Moscú, e incluso toda Rusia, hubieran convertido de repente estas salchichas de goma, en su plato nacional. Mientras observaba todo esto, me preguntaba la razón por la cual nada de esto me había impactado tanto en el pasado.
pude recordar el respeto y el entusiasmo con el que recibíamos a los empresarios extranjeros que nos visitaban al comienzo de la perestroika. Recordaba la manera en que les había organizado cruceros de negocios por el río, en mi barco. Y cómo los empresarios siberianos se esforzaban al máximo por brindarles un servicio de la más alta calidad. Claro que no todos los visitantes eran iguales, pero ¿qué era lo que ganábamos a largo plazo? Entonces, ¿dónde están ustedes, empresarios de Rusia? ¿Los que deberían estar haciendo prosperar a nuestro país? Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 17, el inicio de la perestroika. Al comienzo de la perestroika, cuando se promulgó la primera ley sobre cooperativas en la URSS, muchos la interpretaron como un llamado a la acción. Y muchos jóvenes, así como muchos no tan jóvenes, pero llenos de energía y ganas de hacer algo por sí mismos, y por su país, se lanzaron a la lucha. De inmediato se vieron rodeados por una multitud hostil y molesta. Abajo con ellos. Gritaba la multitud. Burgueses, sábelo todo. ¿Para qué luchamos? Y aunque muchos de los emprendedores pioneros de Rusia terminaron trabajando sin descanso, invirtiendo una cantidad de energía descomunal, por no mencionar su ingenio e inventiva únicos, casi ninguno de sus esfuerzos recibió siquiera un gracias. El mínimo apoyo que necesitaban solía proporcionarse únicamente mediante la intercomunicación y la interacción entre ellos. Entonces nació un concepto que literalmente surgió de la nada, la idea de crear una unión de cooperadores de la URSS. Formé parte del grupo piloto que inició el proyecto, junto con el conocido empresario Artem Tarasov, uno de los primeros millonarios rusos. La mayoría de nosotros, en aquel entonces, éramos comunistas. En el primer congreso de empresarios, fui elegido secretario del comité del partido. Intenté explicarle a nuestro supervisor del comité central del Partido Comunista, el camarada Kolosovsky, que era increíblemente difícil para los empresarios trabajar bajo semejante presión. Necesitábamos, ante todo, el apoyo moral del partido. Pero pronto me di cuenta de que íbamos a enfrentarnos a la hostilidad y la presión de un segmento del público en general, así como de funcionarios de alto y bajo rango, durante mucho tiempo. No podíamos esperar ninguna muestra de apoyo externo de las altas esferas del Comité Central, ya que temían perder popularidad, su poder ya estaba muy disminuido en comparación con el apogeo del comunismo soviético. Al parecer, había comenzado una lucha interna que ya estaba en pleno apogeo. Además, los empresarios habían empezado a sentir la creciente presión de la restricción fiscal. Y hoy, con quizás una o dos excepciones, ninguna empresa puede mantenerse a flote si paga debidamente todos los impuestos requeridos. Conscientes de esto, muchas de ellas han logrado escapar de la presión fiscal, utilizando todo tipo de lagunas legales. Pero al hacerlo, se han metido en una situación aún más precaria, estar al margen de la ley. Intento tras intento de hacer que los funcionarios de diversos niveles vean lo absurdo del sistema tributario vigente, no han tenido éxito. De hecho, no podrían tenerlo, ya que quienes iniciaron el sistema, y esto es una suposición personal, comprenden mejor que nadie la imposibilidad de pagar todos los impuestos, pero esto era exactamente lo que necesitaban. Pero, ¿para qué lo necesitaban? Para tener poder, por supuesto. Para extorsionar. Un paso en falso, y puede ser reducido a polvo al instante, y legalizado por la policía fiscal y los inspectores. Sentí lástima por los primeros empresarios de la perestroika, así como por la actual generación de empresarios rusos. Decidí hacer por ellos todo lo que estuviera a mi alcance. Fui a la Liga de Cooperadores y Empresarios Rusos, originalmente dirigida por Vladimir Alexandrovich Tikhonov, a quien habíamos elegido para el cargo en los primeros días de la perestroika. El presidium ejecutivo de la Liga aún conservaba su sede, pero muchas de las oficinas estaban vacías. Vladimir Alexandrovich había fallecido hacía 1 año y medio. Me dijeron que el presidente de la mesa redonda empresarial rusa, Iván Kibilidi, había sido envenenado, junto con su secretaria, hacía apenas 6 meses. Artem Tarasov había dimitido de la Liga, y los miembros de la organización eran solo una sombra de lo que habían sido. Gracias a mi amistad con uno de los 3 ejecutivos restantes de la Liga, mi solicitud de espacio en una de las oficinas vacías fue concedida, junto con 2 teléfonos, una computadora, y un fax.
Como la liga no contaba con fondos organizativos, estaba prácticamente solo. Para ahorrar tiempo y gastos de hotel, también usé la oficina como dormitorio. Me despertaba cada mañana a las 6, con la llegada de la señora de la limpieza, y la ausencia de televisión me permitía trabajar casi todas las noches hasta la medianoche. Esto fue un cambio repentino en mis condiciones de vida, de un camarote de lujo en un barco, donde cualquier cosa que quisiera comer o beber, estaba a solo un toque de campana, a una oficina gris, no diseñada para vivir. Este cambio no me avergonzó en absoluto, en muchos sentidos, de hecho, me brindó mayores oportunidades para continuar con mi trabajo. Dediqué mi tiempo a pensar y a redactar los estatutos de una comunidad de emprendedores, además de recopilar cartas de solicitud que envié por fax de madrugada, cuando las líneas de comunicación no estaban tan ocupadas. Por las buenas o por las malas, aprovechando anuncios en periódicos y encuentros casuales, reuní un secretariado de varios profesionales moscovitas, que compartían mi entusiasmo por el proyecto, y comprendían su importancia. El secretariado también incluía a 3 estudiantes universitarios de Moscú. Primero vino Anton Nikolaikin, a quien habían llamado para arreglar una computadora descompuesta. Más tarde, al enterarse de nuestra labor en la organización de la comunidad, trajo consigo a 2 de sus amigos, Artem Semenov y Alexei Novichkov. Inmediatamente comenzaron a trabajar en la codificación de la versión electrónica del Catálogo Dorado de Rusia, una referencia al directorio de los miembros de la comunidad de emprendedores, para lo cual lograron desarrollar un programa informático de alta calidad. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 18, Comunidad de emprendedores rusos. La idea de una comunidad implicaba que estaría abierta a cualquier emprendedor que hubiera estado activo en el mercado ruso durante al menos un año, y que se esforzara sinceramente por desarrollar relaciones honestas, no solo entre sí, sino también con sus clientes y empleados. Representantes de varias organizaciones sin fines de lucro intentaron convencerme de que los emprendedores de hoy en día no veían con buenos ojos la idea de cualquier tipo de organización, que la era de la euforia religiosa había pasado, y que la membresía en las sociedades a las que uno podía unirse, simplemente pagando una módica cuota, había disminuido drásticamente. Argumentaron además, que la idea de organizar una comunidad con requisitos adicionales, relacionados con los estándares éticos, tanto del emprendedor, como de la empresa, era simplemente absurda. Mi viejo amigo, Artem Tarasov, al enterarse de mi llegada a Moscú, y de lo que estaba haciendo, acudió a una de las mesas redondas. Se puso a redactar documentos, incluyendo un llamamiento a los emprendedores. Gastó varios miles de dólares, para que yo pudiera confeccionar folletos brillantes, para repartir entre los delegados de un congreso de pequeñas empresas que se estaba organizando en Moscú. Pero los organizadores del congreso decidieron no permitir la distribución de folletos sobre la comunidad, sin duda por temor a nuestra competencia. Como resultado, el personal del secretariado y los estudiantes se colocaron justo a la entrada del Hotel Rosilla, intentando entregar a los delegados las carpetas con los folletos. Permanecieron ahí, soportando el frío y los intentos de la milicia de ahuyentarlos, ya que sospechaban que se estaba produciendo algún tipo de venta ilegal. Artem Tarasov logró llevar un paquete de folletos al Palacio de Congresos del Kremlin, donde se celebraba el Congreso, aunque, desafortunadamente, solo una cantidad bastante pequeña. La operación en la que habíamos depositado tantas esperanzas, fracasó. Organizar la comunidad estaba resultando imposible. La dificultad residía en que hacer llegar la información necesaria a todos los emprendedores del país requería una enorme inversión en rublos, tanto para impresión como para envío, ya que las respuestas favorables provenían solo del 10% de las personas a las que logramos llegar. Los fondos necesarios simplemente no estaban disponibles. Además, la directiva de la Liga de Cooperadores y Empresarios Rusos retenía una parte de las cuotas de membresía como alquiler de oficinas, ya que no contaba con otra fuente de financiación. Percibiendo algún tipo de inconveniente, la Liga dejó de destinar fondos para gastos de organización, a pesar de que las cuotas de membresía se habían destinado específicamente a dichos gastos. Según explicaron, la liga necesitaba utilizar las cuotas de membresía de los emprendedores, solo para cubrir los gastos operativos. Entonces, empezaron a retener los salarios del personal del secretariado.
Me vi obligado a desalojar las instalaciones de la liga, dejando atrás mi segunda computadora, que había sido comprado con fondos de los emprendedores que se habían unido a la comunidad. ¿Cómo es posible? Preguntaron desconcertados los estudiantes. Ellos habían pasado horas desarrollando programas de computadora a sus expensas. Hemos estado haciendo el trabajo que esta organización sin fines de lucro, según sus propios estatutos, se supone que debe realizar, y aquí nos tratan como inquilinos, y de paso, le escupen a los empresarios. El ejecutivo de la liga argumentó. Hay que pagar el alquiler de la oficina. Con lo que quedaba del personal del secretariado, intenté continuar el trabajo desde una de las oficinas del sindicato empresarial, pero ahí se repitió la misma situación. Después de conocer a los líderes de varias organizaciones sin fines de lucro, de repente, me di cuenta de que todos tenían títulos, pero no tenían afiliación, algo así como los llamados partidos de sofá, que solo existían para el beneficio de sus ejecutivos. Si bien esto no era cierto en el caso de la Asociación de Agricultores y Campesinos, dirigida por Vladimir Bashmachnikov, y puede haber otras excepciones, esta era la situación general en aquel momento. Incluso hoy en día, no existe organización alguna sin fines de lucro en Rusia, que reúna a un número significativo de empresarios, y las que existen, son del tipo partido de sofá. ¿Por qué? Entre las posibles causas, incluiría el anonimato de las cuotas de los miembros. Por alguna razón, siempre ocurre que una vez creado un órgano ejecutivo, este empieza a tomar decisiones en nombre de los empresarios, sin consultar a la mayoría. Al alejarme de la oficina del sindicato, me encontré sin ningún medio de comunicación, y sin nada para vivir. Artem Tarasov ya había emigrado a Londres. Había intentado presentarse a las elecciones presidenciales rusas, y había gastado miles de millones de rublos en reunir las firmas necesarias, pero cuando el Comité Electoral Central invalidó la mayoría de esas firmas, Artem se vio obligado a ocuparse de sanear sus propios asuntos financieros. Los residentes locales que trabajaban en el secretariado, al no recibir ningún salario, se vieron obligados a dimitir. Me quedé completamente solo. O mejor dicho, pensé que me habían dejado solo. Pero 3 estudiantes moscovitas no estaban dispuestos a abandonar el trabajo que habían comenzado: Anton, Artem y Lyosa. Anton, de hecho, usó sus ahorros de vacaciones para pagarme el alquiler mensual de un apartamento. Estaban dispuestos a esperar hasta que encontrara una salida a mi situación actual, y pudiera continuar mi trabajo en la creación de la comunidad. Les había fascinado la idea. Creían en ella. Pero yo no veía nada más que un callejón sin salida. Fue justo en ese momento, cuando llegaron noticias de Novosibirsk. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 19, Suicidio. Una noche, un hombre de Novosibirsk pasó a verme. Estaba en Moscú por asuntos propios. Trajo una botella de vodka y unos bocadillos ligeros. Nos sentamos en la cocina de mi apartamento de una sola habitación, y me contó cómo estaban las cosas con mi familia, y con mi empresa. La situación era realmente deplorable. Mi empresa había tenido que ceder una de sus oficinas en el centro de la ciudad, por falta de fondos para pagar el alquiler. Nuestra tienda de repuestos para automóviles tuvo que cerrar. Los trabajadores intentaron vender zapatos, pero sus deudas solo aumentaron. Toda la responsabilidad recaía sobre mis hombros. Y aquí estás tú, haciendo solo Dios sabe qué. Mucha gente dice que te has vuelto loco. Que deberías haber resuelto las cosas en la empresa primero, y luego irte a lo tuyo, sea lo que sea. Ya nadie allá tiene fe en ti. Mientras terminábamos la botella, me preguntó: ¿Quieres que te diga mi opinión sincera? ¿Qué esperan de ti? Adelante, respondí. Quieren que te deshagas de ti mismo, o al menos, que desaparezcas para siempre. Juzga tú. Es imposible empezar algo ahora sin capital inicial, y aquí, no solo careces de capital inicial, sino que ni siquiera tienes para vivir. Y tus deudas se han ido acumulando de forma explosiva. Sabes, nadie ha oído hablar de alguien que haya salido de un agujero así. Pero sin ti, tu muerte lo resolverá todo, y podrán repartir lo que quede de tu patrimonio.
Tu esposa dice que según el horóscopo, eres Leo, y que has estado desperdiciando toda tu vida, así que deberías morir en la pobreza, tal como dice el horóscopo. Vamos, ¿por qué emprendiste esa segunda expedición? Nadie puede entenderlo. A pesar de que ambos estábamos bastante borrachos, cuando desperté a la mañana siguiente, recordaba con claridad toda la conversación. Sus argumentos fueron contundentes y convincentes. Novosibirsk era un callejón sin salida, también había una situación sin salida aquí en Moscú. Quienes habían trabajado conmigo sufrían, mi familia sufría. No podía encontrar una salida y arreglarlo todo, simplemente no había salida. Solo mi muerte podría poner fin al sufrimiento. Por supuesto, el suicidio nunca es lo correcto. Pero según la lógica de los acontecimientos, mi suicidio aliviaría el sufrimiento de los demás, y si ese era el caso, entonces él tenía razón, y yo no tenía derecho a vivir. Así que decidí suicidarme. Pensarlo incluso me reconfortaba. Me liberaba de la necesidad de emprender una búsqueda tortuosa, de una salida a mi situación actual, ya que estaba de acuerdo en que la muerte era la salida. Limpié un poco el apartamento. Le escribí una nota a la casera para decirle que no volvería. Decidí dirigirme a la oficina del sindicato, a ordenar los archivos de la comunidad de emprendedores. Alguien, quizá no ahora, pero probablemente más adelante, continuaría con el trabajo. La única pregunta era, ¿cómo me quitaría la vida, si ni siquiera tenía dinero para comprar el veneno? Entonces empecé a pensar, quizá no debería parecer un suicidio. Quizá solo deba darme un chapuzón en el río, como las morsas, es decir, las valientes personas que desafían las gélidas aguas de los lagos y ríos de Rusia en pleno invierno. Una vez estando ahí, decidí saltar por un agujero en el hielo, y me ahogué. Así que me dirigí hacia el río Moskva. Mientras recorría un pasaje subterráneo, en la estación del metro de Pushkinskaya, de repente, mi oído captó una melodía familiar. La tocaban dos chicas jóvenes con sus violines. Un estuche de violín abierto yacía en la acera frente a ellas, y los transeúntes les daban propinas. Muchos músicos callejeros se ganan la vida así, en las estaciones del metro. Pero la forma en que estas dos chicas tocaban su dulce melodía, entre el bullicio de los peatones, y el chirrido de los trenes de fondo, hizo que muchos transeúntes redujeran la velocidad, y escucharan. En cuanto a mí, no pude evitar detenerme en seco. Los arcos de los violines resonaban con una melodía que solo había oído una vez, en la taiga siberiana, una melodía cantada por Anastasia. Allá en la taiga, en una ocasión le pedí que cantara algo propio, una canción que yo nunca hubiera escuchado, y Anastasia interpretó una melodía extraordinaria, inusual, y cautivadora, una melodía sin palabras. Empezó gritando como un recién nacido. Luego, su voz empezó a sonar muy suave y tierna. Estaba de pie bajo un árbol, con las manos cruzadas sobre el pecho, y parecía una canción de cuna, acariciando suavemente a un bebé, intentando decirle algo. Su voz era tan suave, que hizo que todos a su alrededor se quedaran en silencio y escucharan. Entonces pareció llenarse de alegría, al ver al pequeño despertar, y su voz se elevó con regocijo. Los sonidos increíblemente agudos, y los cantos de los pájaros, en cascada se elevaron, y volaron hacia los cielos, irradiando por el espacio y deleitando a todos. Les pregunté a las chicas, ¿qué estaban tocando? Intercambiaron miradas y una de ellas dijo, solo estaba improvisando. Y la otra intervino, Y yo solo le estaba siguiendo. aquí en Moscú, estaba totalmente absorto, con la idea de fundar la comunidad de emprendedores. Eso se había convertido en el centro de mi vida, y casi me había olvidado por completo de Anastasia. Y ahora, en lo que sería el último día de mi vida, como para despedirme, ahí estaba ella, recordándome su existencia. Por favor, toquen un poco más, como estaban tocando antes, les pedí a las chicas. Lo intentaremos. Respondió la mayor. Y ahí estaba yo, en el pasillo de la estación del metro, escuchando la cautivadora melodía de los violines, recordando el claro de la taiga, y pensando. Anastasia. Anastasia. Es demasiado complicado hacer realidad todo lo que has imaginado. Una cosa es soñar, y otra muy distinta convertir el sueño en realidad. Algún error debió de ocurrir mientras elaborabas tu plan, organizar una comunidad de emprendedores, escribir un libro. Sentí como si me hubiera golpeado un torrente de agua. Repitiendo estas dos últimas frases una y otra vez, sentí que algo no encajaba, que algo no cuadraba.
Allá en la taiga, me repetía, en la taiga, las palabras no se habían dicho exactamente de la misma manera. ¿Pero cómo? ¿De qué otra manera podrían haber sido dichas? Mientras las repetía, cambié el orden de las palabras, y me escuché decir, escribe un libro, organiza una comunidad de emprendedores. Pero por supuesto, el libro debería haberse escrito primero. Se suponía que el libro resolvería todas estas preguntas, y lo más importante, difundiría información sobre la comunidad de emprendedores. Vaya que pude comprender el tiempo que había perdido. Y mientras tanto, mira lo complicada que se había vuelto mi vida personal. De acuerdo, está bien. Me pondré a trabajar, pensé. Al menos ahora tengo claro en lo que debería ocuparme. Es absurdo, claro, alguien que no sabe escribir un libro, se pondrá a escribir uno que la gente leerá con entusiasmo, y provocará cambios en ellos. Pero Anastasia tenía fe en que saldría bien. No dejaba de intentar convencerme. Bien. Eso significa que tengo que intentarlo de verdad. Y tengo que llegar hasta el final.